Hola, hola, bienvenidos, buenos días. Buenos días, señor. Hola, Ulises, buenos días a todos. Bienvenidos a clase de informática. Hola, Melanie. Permítanme que estoy admitiendo todavía compañeros. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio. Vamos a ver, permítanme. Espérenme aquí. Ahí está. Bien, chicos, es la clase 2, ¿verdad? El día de ayer tuvimos laboratorio. Ya les cuento más o menos. Bueno, de hecho, las notas la vieron, ¿verdad? Pero lo vamos a resolver el día de hoy para que a ustedes les queden claras algunas cuestiones. Hoy es 29 de abril. La agenda para el día de hoy es primero la reflexión. Esta semana se ha estado reflexionando un poquito acerca del respeto, ¿verdad? Ya vamos a hablar de ello. Luego vamos a hacer rápidamente la resolución del laboratorio. Y por último vamos a tener el contenido, ¿verdad? Y vamos a comenzar con lo que sería, permítanme, con lo que sería la reflexión, ¿verdad? El respeto. Bueno, yo desde que tengo memoria, los 9 años que tengo de estar en el colegio, si algo me he dado cuenta, es que el colegio siempre trata de fomentar el respeto, ¿verdad?, en los estudiantes. Y quizás no solo en ustedes, sino que incluso también en los empleados, en nosotros, ¿verdad? Así que yo creo que este es un tema bien trillado ya, bien platicado con ustedes. Y ustedes, yo creo que cuando estén grandes van a recordar eso como una característica que tiene el colegio, ¿verdad? Que siempre se les ha pedido que respeten, ¿verdad? Que se respeten entre ustedes. Las famosas palabras del profe, ¿verdad? Niñas respeten a las niñas respeten a los niños y viceversa, ¿verdad? Por aquí les tengo 2 frasecitas. Dice, comprensión y respeto, eso es lo importante para convivir con los demás. Y sobre todo, ¿sabes qué? No creer que uno es mejor que nadie. Cuando uno se siente superior a los demás, ¿verdad? No está demostrando respeto, ¿verdad? Fíjense que parecerá contradictorio, pero todos tenemos distintas características. Ustedes saben que todos son diferentes, todos somos diferentes. Unos tenemos unas habilidades, unas virtudes, unos defectos, y otros tienen otras habilidades, otras virtudes y otros defectos. Eso nos hace diferentes. Hace que todos los seres humanos formemos una gran diversidad, ¿verdad? Pero al mismo tiempo somos iguales. Por eso les decía que aunque parezca contradictorio un poquito, ¿verdad? Ahora, ¿en qué somos iguales? En el valor que tenemos como personas. Independientemente de la forma de ser o nuestra creencia o nuestra costumbre o nuestra ideología, ¿verdad? Indistintamente de todo eso, el valor lo tenemos, que es el valor por ser un ser humano, ¿no? Y como tal, nosotros debemos de sentirnos iguales, ¿verdad? Aunque pues característicamente hablando o físicamente hablando, pues seamos diferentes, ¿verdad? El respeto que das a los demás es un claro reflejo del respeto que te das a ti mismo. Yo no puedo dar algo que primero no me lo doy a mí mismo, ¿verdad? Si yo no me amo,
tampoco puedo amar a alguien más, ¿verdad? Porque la primera experimentación de un sentimiento tiene que ser hacia mí. Si yo no me veo como alguien valioso, pues dígame usted a quién le puede exigir que lo vea como alguien valioso, ¿verdad? Entonces, a la primera persona que tenemos que respetar es a nosotros mismos, ¿verdad? Y de ahí podríamos ganarnos el respeto, el cariño y la admiración de los demás. Entonces, básicamente esa es la reflexión. Les tenía un video por ahí, pero fíjense que yo he visto que muchos maestros lo han puesto. A veces yo me pongo a ver las clases de otros maestros para ver que el contenido socioemocional no sea el mismo y no aburrirlo, ¿verdad? Y el video justo que tenía preparado para hoy, me he dado cuenta que lo han pasado en otras asignaturas. Entonces, pues siento que ya es muy repetitivo para ustedes, ¿verdad? Se pueden aburrir. Así que nos vamos a quedar solo con esa reflexión. Los invito, ¿verdad?, a practicar ese valor que es tan importante para la convivencia interpersonal, ¿verdad? El hecho de ser corteses, el hecho de saludar cuando llegamos a algún lugar. Mírense, hasta cuando escribimos un correo es importante decir buenas tardes, buenos días, o gracias, o por favor, ¿verdad? Cuando mandamos un mensajito de WhatsApp, muchas veces no estoy hablando de ustedes, ¿verdad? Pero yo he recibido mensajes tipo 12 de la noche, donde ni siquiera me dicen buenas noches, sino que de un solo, señor, ¿cómo se hace esto? O sea, eso no es tener unos buenos modales, ¿verdad? De cortesía, y eso es parte también del respeto, ¿verdad? Así que los invito a que ustedes lo practiquen y que también lo fomenten en su casa, en su familia, ¿verdad? Que sea en su casa el primer lugar donde ustedes practiquen todas estas buenas actitudes. No sé si alguien tiene algún comentario sobre esto para finalizar. Ajá, están calladitos. Únicamente que el respeto Melanie, como siempre. entre todas las personas hace la convivencia entre todas las personas, porque sin respeto no puedes llevar una buena actitud hacia tu prójimo. Muy bien, gracias Melanie, gracias por siempre estar atenta y tratar de participar. Sí, verdad, es lo que les decía, esta actitud, este valor nos permite tener relaciones sanas, ¿verdad? Entre papá, incluso entre mamá, hermano, amigo, compañero, maestro, ¿verdad? Es la base fundamental de toda relación. Así que a respetar a todos, ¿verdad? Por igual y a valorarlos igual para que también nos respeten y nos valoren a nosotros. Muy bien, gracias Melanie por la participación. Bien, dejamos hasta aquí la reflexión. Como les decía, tenía un video, pero me di cuenta de que en otras asignaturas lo han pasado, así que bueno, nos vamos a quedar hasta ahí. Bien, vamos a hacer rapidito porque ahorita yo ya tengo completas las notas de ustedes, ya podemos hacer la revisión del laboratorio, así que quiero ver, permítanme. Voy a dejar de compartir acá para compartirles pantalla desde aquí, desde Zoom. O ya me vieron el detrás de cámaras. Vamos a ver. Por aquí yo ya tenía abierto la plataforma. Vamos a ver nada más rapidito cuáles eran las respuestas a cada pregunta por si a ustedes les quedan alguna duda. Y espérenme, voy a dejar de compartir un momento. Voy a pausar aquí y a compartir pantalla. Vaya. Quiero ver. Es esta. Aquí tenemos las preguntas, las vamos a ir viendo rapidito, ¿verdad? El formato de un archivo web es .html, la respuesta era verdadero, ¿verdad? Esa respuesta estaba bien regalada.
Veamos la siguiente, en donde se guardan todos los archivos que tienen que ver con la creación de una página web, es carpeta raíz, ¿verdad? Esa era la respuesta correcta. Número 3, relacionar cada una de las etiquetas de la estructura básica de una página web con su uso, ¿verdad? En el caso de la instrucción MetaCharset, es la que permite que el navegador identifique o logre mostrar caracteres especiales, ¿verdad? Como por ejemplo las tildes. La cabecera de la página, la etiqueta head, es la cabecera del documento donde colocamos información importante como el título general de nuestro sitio, que es la etiqueta title, ¿verdad? Que esa no la puse aquí. Doctype HTML era esta respuesta, instrucción que sirve para definir qué versión de HTML es la que estamos utilizando. La apertura y el cierre de HTML es esta respuesta, indica el inicio y fin de un archivo. Y por último, la etiqueta de la apertura y el cierre de body, ¿verdad? Es aquí donde va el contenido que publicamos en nuestra página web. Esas eran las respuestas de este asociamiento. Luego dice etiqueta que da inicio y fin al formulario. Estaba sencilla también, ¿verdad? Era la etiqueta form. 5. Relacionar los parámetros con la etiqueta form y su uso, ¿verdad? La etiqueta form tiene dos parámetros, que es action y method, ¿verdad? El parámetro action contiene el nombre de la gente que va a procesar los datos remitidos al servidor. Decíamos que esa es una URL básicamente, ¿verdad? Y que para poder definir una URL que va a recibir la información, nosotros tenemos que tener en primer lugar el alojamiento, ¿verdad? O sea, dónde se va a guardar la información, y tenemos que tener conocimientos del lenguaje de programación ya como tal, que podría ser PHP, Java o cualquier otro tipo de lenguaje de programación en ambiente web. Luego, método es la que define de qué manera se van a enviar los datos al servidor, que pueden ser de dos formas. Un valor es get y el otro valor es post, ¿verdad? Veamos la siguiente pregunta. Dice, label for nombre estudiante, que es el nombre del estudiante, ¿qué función realiza el parámetro for dentro de esa instrucción? Ya habíamos dicho nosotros de que el parámetro for lo que hace es asociar el ID del control con la etiqueta que estamos utilizando en ese momento, ¿verdad? Entonces, en teoría, para un label donde se va a guardar un nombre de estudiante para una etiqueta, nombre de estudiante, ¿qué tipo de control necesitaríamos? Por ejemplo, ¿quién tiene una idea de eso? De título. De título. Texto. Ah, de texto, muy bien, de texto, o sea, de text, ¿verdad? Un input type text. Entonces, en el ID tendríamos que tener el mismo nombre que aparece aquí, que es nombre-estudiante, ¿verdad? Entonces, esa es la función que está realizando el for dentro del label. Hace cohesión entre un control y una etiqueta. La etiqueta es el label, ¿verdad? Y el control es el input, en este caso, de tipo text, ¿verdad? 7. En la etiqueta input, ¿cuál es la diferencia entre los atributos type, ID y name, ¿verdad? Ya habíamos dicho nosotros que type es el nombre del control, pero el nombre original del control con el cual nosotros decimos, este control es el que quiero insertar en mi página, ¿verdad? Puede ser text, puede ser radio, checkbox, date, number, submit, reset, ¿verdad? Y todos los que hemos estado viendo en todos estos días, ¿verdad? Luego decíamos que ID es el nombre que se va a asociar con el label, con la etiqueta, ¿verdad? Y que nos va a servir para programarlo o para hacer mención de él en algún otro código, en otro lenguaje de programación. Y el name es el nombre con el cual vamos a identificar dentro del formulario ese control. Cada control tiene que tener su nombre propio, que podría ser el mismo del ID, no hay ningún problema. Puede ser el mismo o puede ser distinto, ¿verdad? Pero eso sí, el for y el ID deben de coincidir siempre. 8. Identificar la cantidad de errores que tiene la siguiente porción de código. Tenía 2 errores, ¿verdad? ¿Quién me puede decir qué errores tenía esa porción de código? El for y el pass no son iguales.
Ajá, el for y el ID, ¿verdad? No tienen el mismo nombre. En teoría, o el ID debería decir pass o el for debería decir contraseña. Ese es un error. ¿El otro cuál sería? Type debería de ser password en lugar de text. Exactamente, Albayero, ¿verdad? Creo que, porque no vi quién habló, pero creo que fue Albayero. Sí. Muy bien, Daniela, esa es la respuesta, ¿verdad? El type, si es una contraseña, ¿verdad? Que la etiqueta lo está ya diciendo, entonces el type no debería de tener el valor text, tenía que tener el valor password. Muy bien. 9. Es el tipo de control donde el usuario puede seleccionar más de una opción al mismo tiempo, ¿verdad? Esa dijimos que era el checkbox, que son las casillas de verificación, que hacen la diferencia con el radio. En el radio solamente podemos seleccionar una opción a la vez y en el checkbox podemos seleccionar muchas a la vez. Y por último, el valor que podemos escribir en el atributo method de la etiqueta for, ¿verdad? Que permite enviar la información añadida a la URL indicada en el atributo action. Ese es el get, ¿verdad? Decíamos nosotros que el post es la forma de enviar la información sin que el usuario lo vea, ¿verdad? Algún proceso hace la computadora, ¿verdad? Y hace la aplicación que estemos usando, pero nosotros no podemos ver, visiblemente no se puede ver la manera en que manda la información, el formulario a la base de datos al alojamiento donde se está enviando la información. En cambio, en Get, yo les hacía el ejercicio, ¿verdad? De googlear, poner en Google cualquier cosa y ustedes veían que en la URL ahí aparecía la información que nosotros estábamos tipeando dentro del formulario de Google para hacer una búsqueda. Entonces, ese es el ejemplo más común, ¿verdad? Y con eso, pues ya obteníamos, esas eran las preguntas básicamente. Estaban, no sé ustedes qué piensen, pero yo considero que estaban bastante sencillas, ¿verdad? Así que han habido muchos 10, los felicito. Y pues ya les decía yo de que en todo caso, pues también tienen su retribución por la charla en la que estuvieron presentes la otra vez, ¿verdad? Así que ustedes hagan sus cuentas ahí. Y ya. Bien, vamos a continuar. Vamos a ver un último input, aunque nos faltan varios, pero yo considero que los más importantes, por lo menos necesito que los veamos rápido porque hay que avanzar. Entonces, si al caso nos alcanza el tiempo, podemos ver los demás que faltan, pero los más importantes, este sería el último, ¿verdad? Y vamos a ver cómo hacer listas desplegables y cómo hacer áreas de texto un poquito más grandes, ¿verdad? Este input de tipo date sirve para, obviamente, insertar una fecha, ¿verdad? Y aquí les he puesto un ejemplo. Siempre va acompañada de un label, ya les voy a mostrar en el código real, en el notepad, para que ustedes lo tengan presente, ¿verdad? Y siempre tenemos el for, que es un nombre que tiene que coincidir con el ID, ¿verdad? En este caso yo le puse fecha NAC, que quiere decir fecha de nacimiento, ¿verdad? Y luego el input en type tiene la palabra date, que es el nombre del control, el nombre con el que vamos a identificar el control en el formulario, en este caso es igual que el for y el ID, y aquí está el ID también, ¿verdad? Y cómo lo vamos a ver nosotros en la página, más o menos como esto, ¿verdad? Cuando hacemos clic acá se despliega un calendario donde podemos seleccionar una fecha, ya lo vamos a ver en una página real. Y tenemos también áreas de texto largo, ¿verdad? Aquí ya no vamos a utilizar la etiqueta input. Esta es una etiqueta independiente. La etiqueta se llama text area. Y se escribe tal cual ustedes lo ven aquí, ¿verdad? Un text area, dice, es como una caja de texto sencilla de tipo text. O sea, es muy similar al control text que nosotros ya conocemos que se inserta utilizando input. La diferencia entre el text y text area es que con text area yo puedo definir el tamaño de la caja de texto que quiero insertar. Y esto me va a permitir que el usuario pues tenga más espacio visible para que escriba su texto, ¿verdad? Porque en el input type text, ¿verdad? Tiene la misma función, insertar texto, y no hay un límite, a menos que usted ponga el atributo para poner un límite de texto, ¿verdad?
Sin embargo, cuando usted está escribiendo, la cajita es bien chiquita y no es visible todo el texto que usted escribe, sino tiene un límite de caracteres que puede poner. En el caso de TextArea, es algo así como esto, ¿verdad? Así se ve en la página. Es un cuadro más grande dependiendo de la medida que yo le dé. Veamos cómo se inserta. Siempre tiene su label, ¿verdad? Que vendría siendo la etiqueta que va a tener el control, que sería esta, por ejemplo, comentarios o sugerencias. Siempre el for debe de coincidir con el ID, ¿verdad? En este caso, usted abre el signo, coloca la etiqueta que es TextArea, ID, ¿verdad? Que debe de coincidir con el for. El name, que puede coincidir con el for o no puede coincidir con el for, eso va a depender de usted. Y tenemos estos dos atributos bien importantes, que es rows y columns. Rows significa filas y columns significa columnas. Entonces aquí yo le estoy indicando que va a tener en la caja de texto un tamaño de 10 filas y 70 columnas. Cuando hablamos de columnas, no es que va a aparecer una tabla en la caja de texto, ¿verdad? Sino que estamos hablando que va a tener 10 filas para insertar texto y va a tener 70 espacios para escribir caracteres. Y estos espacios, pueden ser letras, pueden ser signos, ¿verdad? Pueden ser espacios en blanco, que eso es un carácter también, un espacio en blanco. Entonces, habrán 70 espacios específicos para que usted pueda escribir por fila 70 caracteres, ¿verdad? A eso se refieren estos dos parámetros. Lo que coloque aquí en medio de la apertura de TextArea y el cierre de TextArea es lo que me va a aparecer dentro del cuadro de texto ya escrito por defecto. Por ejemplo, yo le he puesto aquí, escriba sus comentarios aquí. Es este texto que aparece acá, pero no es obligatorio. O sea que si usted quiere que el cuadro de texto aparezca en blanco totalmente, usted solo le borra acá y deja cerrada la etiqueta tal cual, ¿verdad? Sin poner nada en medio de las etiquetas. No sé si me han comprendido esto, ¿verdad? Ya lo vamos a ver igual y le podemos hacer las modificaciones pertinentes en el código del bloc de notas, ¿verdad? Y por último, les traigo también las listas desplegables. Las listas desplegables son las famosas listas, ¿verdad? Que al hacer clic, hago clic y me despliega una serie de opciones que donde yo puedo seleccionar una opción de esas que ya están predefinidas en la lista. Esto se hace a través de la etiqueta select, ¿verdad? Select sirve para indicar el inicio de una lista desplegable, ¿verdad? Y la etiqueta option me va a servir para colocar cada una de las opciones que va a tener mi lista desplegable. Veamos este ejemplo. Siempre tenemos el label, que es la etiqueta de la lista. En este caso sería seleccione su sistema operativo, ¿verdad? Y luego dentro del select, el ID, ¿verdad? Que debe de coincidir con el for siempre y el nombre de la lista, como lo vamos a identificar dentro de nuestro formulario, que en este caso yo le he puesto de nombre lista SO, que significa lista sistemas operativos, ¿verdad? Option lleva la opción value, el atributo llamado value, que va a contener un nombre, ¿verdad? Aquí podría haber, en vez de un número, podría haber un nombre que usted le quiera poner a esa opción, ¿verdad? Usted decide qué le pone. Yo normalmente lo que hago es que le pongo números, ¿verdad? Es más fácil. Y después, entre la etiqueta option y el cierre de option, debe de colocar la opción que quiere que tenga su lista desplegable. Así, por ejemplo, tenemos Windows Vista, que es esta opción, Windows 7, que es esta opción, Windows XP, Fedora, Debian, SUSE, etcétera, ¿verdad? Cuando terminamos de colocar las opciones de la lista, solamente cerramos Select, ¿verdad? Y un código como este haría esto en nuestra página web, ¿verdad? Ya lo vamos a ver igual en el ejemplo. Ahora, las listas desplegables también pueden tener opciones clasificadas o en categorías. Entonces, para hacer esto es súper fácil. Es lo mismo que lo anterior, lo único que para eso vamos a utilizar también la opción Obgroup, ¿verdad? La opción Obgroup permite poner estos elementos. Miren, quiero ver si
estos elementos. Por ejemplo, con Outlook he colocado Microsoft y Linux. O sea que yo tengo acá sistemas operativos, unos que pertenecen a Microsoft, otros que pertenecen a Linux. Y para indicar eso dentro de la lista, utilizo, aquí sería, ¿verdad? Utilizo esta etiqueta. Ahora, para usarla, solamente es colocar la etiqueta Outlook como tal, ¿verdad? Donde yo quiero que aparezca, después de que quiero que aparezca, y colocar ahí label, ¿verdad? Y dentro del label, si ustedes se fijan, pongo un igual, abro comillas y ahí pongo el nombre de la categoría que quiero que aparezca en mi lista. Ay, me quedó toda panda la línea, pero no sé si me han captado. Cuando yo termino de colocar las opciones que pertenecen a esa categoría, simplemente cierro Outlook, si se fijan, ¿verdad? Y para abrir una nueva categoría, entonces abro Outlook de nuevo y coloco la segunda categoría. Si quisiera una tercera categoría, después de cerrar Outlook, debería de abrirla nuevamente. Me parece que alguien quería hablar. Sí, señor, es que Lucía está esperando para que la acepte en la reunión. Ok, gracias. Es que como estoy compartiéndoles pantalla, pues no estoy. Y eran varios, no solo Lucía. Gracias por avisarme. ¿Se va comprendiendo esto? Sí, señor. ¿Sí? Vaya, vean, es lo mismo que la anterior. Lo único que le estoy agregando son categorías a las opciones. Obviamente la opción Microsoft no la puedo seleccionar, ¿verdad? Este título no lo puedo seleccionar dentro de la lista. Solo puedo seleccionar o Windows Vista o Windows 7 o Windows XP o Fedora o Debian o SUSE, ¿verdad? Ahora bien, si se fijan arriba, antes del primer Outlook, yo puse un option y puse el parámetro select, ¿verdad? Este parámetro me permite que mi lista desplegable tenga una opción seleccionada por defecto. Y el value, le pongo value 0 porque va a ser la primera opción que va, bueno, es un nombre que se le pone, igual que en option acá, ¿verdad? Pero le puse 0 porque es la primera opción que quiero que me aparezca, ¿verdad? Pero aparece seleccionada porque yo le he puesto el atributo selected, ¿verdad? Si no le pongo este atributo, ¿verdad? Me va a aparecer siempre seleccionado por defecto por ser el primer atributo, eso sí. Pero si estuviera en otra parte de la lista, ¿verdad? No aparecería seleccionado, aparecería seleccionado la primera opción, ¿verdad? Que tuviéramos disponible, que en este caso sería Windows Vista. Le pongo, es como un rótulo nada más que dice elige una opción, ¿verdad? Y cerramos con option igual. Y por último, tenemos también esta forma de presentar listas desplegables, que esta ya no sería una lista desplegable, sino que sería una lista visible completamente, ¿verdad? Es decir, de que aquí yo ya no tengo que hacer clic para que se despliegue la lista, sino que va a estar mostrada desde un inicio en la página, así como aparece aquí en la imagen. Ahora, utilizamos para hacer esto, el atributo size en la lista. Permítame, quiero ver si alguien, no, están todos bien. Coloco siempre el label, que ustedes ya saben, creo que ya les quedó bien en la mente para qué sirve, ¿verdad? El for que tiene que coincidir con el ID de la lista, que en este caso se llama igual porque he utilizado la misma imagen, ¿verdad? Y en el select coloco el atributo size y vean que le he puesto el número 9. ¿Por qué le he puesto el número 9? Porque son 9 opciones las que quiero que se muestren o 9 filas las que quiero que se muestren en mi lista desplegable, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si yo le pusiera un 3 acá, entonces lo que haría es que me mostraría 3 opciones nada más y yo tendría que hacer clic en la parte de abajo en esta flechita para que me mostrara las demás opciones que no aparecen en la lista, ¿verdad? Esa es la única diferencia entre este ejemplo y este ejemplo, el size, ¿verdad? Para que se muestren de una sola vez desplegadas. Vamos a ver ahorita en el Notepad para que ustedes tengan una idea más clara, ¿verdad? Vamos a ver.
Aquí tenemos, por ejemplo, lo que vendría siendo el código del input de la fecha, ¿verdad? Por aquí creo que ya tenía abierto yo. Aquí está, miren. Esto es lo que hace el input day, el input type day, ¿verdad? Me muestra un calendario y yo puedo seleccionar una fecha desde el calendario, ¿verdad? Esto es muy común verlo en los formularios de internet o incluso de aplicaciones, ¿verdad? Que puedo seleccionar cualquier año, cualquier día y cualquier mes. Luego tenemos el text area. Este código es el mismo que les acabo de mostrar en la presentación. Le voy a poner aquí, permítanme. Ajuste de línea para que se vea todo el texto, vea. Aquí está el text area, vean. Por ejemplo, si yo le quito este texto, ¿verdad? Le doy guardar acá y le doy F5 acá, vean, se eliminó el texto y queda igual para que yo pueda escribir un texto cualquiera dentro de ese cuadro de texto, ¿verdad? Puedo cambiarle tamaño también, si yo quiero 20 filas y 5 columnas, por ejemplo. Van a ver ustedes F5, miren. ¿Verdad? Eso va a depender del tamaño que usted le ponga. Vamos a dejar, le había puesto aquí 10 y le había puesto, vamos a poner 100 ahora. Ahí está. Luego teníamos la parte de las listas. La primera lista que les mostré, ¿verdad? Es la lista sencilla, donde utilizamos solo el select y el option, es esta que está aquí. Vean, selecciona su sistema operativo, que es el label, y la lista del select y el option acá. Luego tenemos la segunda lista, que les decía que donde podíamos utilizar opgroup, ¿verdad? Aquí está el opgroup de Microsoft, el opgroup de Linux, ¿verdad? Y también el option, con la opción seleccionada, seleccione una opción, ¿verdad? Que es esta que está acá, ¿verdad? Y por último, tenemos la última lista, que es esta, ¿verdad? Donde yo les decía de que pues podemos poner el parámetro size para que cuando nosotros hacemos el formulario, las opciones ya estén para poder seleccionar, o sea, ya estén visibles. Esa es la palabra correcta. Ya están visibles dentro de la lista. Ya no tengo que desplegar esa lista yo, sino que ya están visibles acá. Entonces ya solo selecciono, ¿verdad? La opción que quiero utilizar. Ahora les decía, ¿qué pasa si el número del size no coincide con el número de opciones que tengo? Por ejemplo, le pongo 3. Vean, F5, vaya, vean lo que sucede. Aparecen nada más las primeras 3 opciones de la lista, ¿verdad? Y al hacer clic aquí en la flechita me va bajando hacia las demás opciones. Entonces es como una presentación diferente de las listas desplegables que nosotros conocemos. No sé si hay preguntas hasta ahorita con esto. Señor. No, ninguna. Les voy a dejar, bueno, ya les dejé más bien en la semana 4 está este ejemplo, ¿verdad? Todos los ejemplos que hemos estado viendo semana tras semana, se los he puesto en archivos diferentes para que ustedes los tengan como seccionados, ¿verdad? Y que puedan, en la semana 2 vimos el input type, qué sé yo, password, ahí lo voy a ir a buscar entonces, ¿verdad? Entonces están en diferentes carpetas por eso, pero no va a ser la excepción esta semana. Este archivo está en la carpeta de la semana 4 por si ustedes quieren descargarlo, ¿verdad? Y experimentar también ustedes. De repente alguien que practique y quiera hacer una listita por ahí solo para ver si realmente comprendió o no comprendió, ¿verdad? O para que modifique valores también y pueda experimentar por sí mismo. ¿Preguntas? ¿Seguros que todo claro?
¿Seguritos? ¿Sola? Ya todo claro. Chévere, pues entonces, bueno, ya son las 11, faltan 5 minutos. Si no hay dudas, pues los dejo 5 minutos antes entonces, porque eso era lo que yo tenía preparado el día de hoy, de contenido, ¿verdad? Para ustedes. Y si no, pues nos vemos la próxima semana. La otra semana ya tienen como el aval para que vengan, ¿verdad? No sé si alguno ya tomó la decisión de venir o no venir, pero a los que vengan, pues bienvenidos sean y aquí los vamos a esperar con los brazos abiertos para recibir clases en el centro de cómputo. De acuerdo. Cuídense mucho, que tengan buen día. Feliz provecho. Gracias, señor. Gracias, Gracias, señor. señor. Feliz Feliz día y tarde. buen provecho. Gracias, igual para ustedes. Feliz día. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias a ustedes. Gracias, señor. Dios.